económicas también, y es uno de los que ingresa a Sí. carrera de CONICET. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Buenas tardes, Alicia, Miguel y a toda la comunidad de la radio de la universidad. Acá, digamos, bien, contentos por un lado por este, digamos, resultado que estábamos esperando, pero a la vez también un poco triste por todos los que quedaron en el camino, que fueron como más del 50% de lo que oportunamente se esperaba que ingresen. Así que bueno, son momentos, digamos, para seguir analizando, para seguir luchando por estos investigadores, ¿no? que quedaron en el camino y para no desalentar a la investigación como modo de vida, ¿no? Vamos a empezar por ahí, Juan, porque digamos estamos en una época muy compleja para todo lo que se trate de ciencias y en especial las ciencias sociales. Admitamos que la economía tiene muchísimo de ciencia social, de hecho algunos dicen es una ciencia social, ha sido muy vapuleado todo este sector de la investigación. Sí. Así que en tu caso además es doble la cuestión, ¿no? Bueno, así como lo decís, Miguel, la economía es una ciencia social y en eso no hay duda, porque lo que busca o el objetivo principal que tiene es la mejora a la sociedad como un todo. Entonces, en el fondo ya es una ciencia social y como lo dijiste, ha venido siendo digamos, vapuleada en esta convocatoria también lo fue. Hemos sabido que para muchos de los investigadores que estamos en esta área social, la cantidad de ingresos fue drásticamente reducidos. En el caso particular de mi área, habían sido aprobados para esta convocatoria 160 lugares, de los cuales terminaron aprobándose solo 60 y de esos 60 quedaron solo 29 para las ciencias sociales, así que fue como, digamos, mucho el recorte que se hizo. A veces es inentendible, ¿no? Viniendo de un presidente que es economista y por lo tanto es un científico social, Claro. digamos, ¿no? Más allá de que, ¿no es cierto?, la economía tenga sus aristas, sea un poco más matemática, busque, ¿no es cierto?, obtener beneficio. Bueno, eso forma parte también de la mejora de la sociedad, que eso no hay que quitarnos el foco de eso. Y yo en el caso particular, me presenté, ¿no es cierto?, con un proyecto de investigación sobre evaluación de diferencia causal sobre las políticas de la educación superior, ¿no? O sea, qué políticas que se aplican en la educación superior tienen esta relación de causa-efecto, ¿no? Para que por ahí se entiendan. Por ejemplo, nosotros evaluamos si la aplicación de aulas híbridas contribuyeron al incremento en la cantidad de graduados. Y para decir eso, uno lo que trata es de aislar todos los efectos que tienen, ¿no es cierto?, alrededor, para que quede solamente ese único efecto de decir que yo puse aulas híbridas, entonces aumentar la cantidad de graduados. Y sobre eso es lo que voy a trabajar en estos dos años. Para que la gente... Sí, Alicia. No, te escuchaba para un poco también en este contexto, se hace como súper necesario explicar las líneas de investigación y hasta el aporte que tiene la educación para el desarrollo de una comunidad, para el desarrollo de la economía de una ciudad, de una provincia. Es decir, pareciera que hay que explicar todo lo obvio también, ¿no? Sí. Que hay que, como lo decimos, de lo más básico hasta lo más complicado, ¿no? Imagínate que yo soy economista, ¿no?, de grado, hice mi doctorado en economía, pero siempre me dediqué a temas de lo que llamamos economía de la educación, o sea, con los conocimientos que vienen de la economía, técnicas de la econometría, eso puedo aplicarlo para que la educación mejore en todos los ámbitos, pero en esta vez me voy a dedicar solamente a la educación superior. Y lo que mínimo, o sea, yo creo que como sociedad y últimamente cada vez más se hizo más fuerte esta necesidad de comentarle a la gente qué es lo que hace la sociedad, en todo, es mostrarle, digamos, la necesidad que tiene la sociedad, la comunidad en la que él vive, en la que uno vive, de la presencia de la universidad.
Yo creo que eso, digamos, es un esfuerzo que antes, hasta que no sucedió lo que sucedió con la universidad pública, parecía algo obvio, pero vemos que esa obviedad es algo débil, ¿no? Entonces tenemos que salir todas las veces con cada vez más fuerza a explicar lo que hace la universidad, la necesidad que tienen los pueblos de tener una universidad cerca, la necesidad que necesitamos educar, cuáles son las posibilidades que te da obtener un título universitario y obviamente también rendir cuenta, ¿no? Y una de las maneras de rendir cuenta es esto lo que estamos haciendo nosotros, que es participándonos para tener investigadores científicos, para contarle a la gente qué hacemos con los recursos que provienen de todos y que, bueno, esa fue una discusión que se dio ya al inicio de este gobierno, que han pasado 2 años y no se ha descubierto nada de lo que se decía, sino todo lo contrario. Las universidades en los rankings de transparencia siguen estando en el primer lugar por encima de los ministerios de seguridad y por cualquier otro ministerio del nacional. Pero bueno, creo que fue como una pellizcadita que nos dieron para despertar y empezar a valorar y a comentar mucho más por qué es necesario tener una universidad cerca. Juan, ahí quería que paremos un poco, más allá de tu, digamos, expertise en economía. Una cosa que uno está empezando a notar en los últimos tiempos es que muchos organismos de investigación científica, ya sea universidades, CONICET, INTA, INTI y otros más, están empezando a hacer como una autocrítica y accionar en concreto hacia el área de la comunicación. Es decir, nadie va a defender lo que no conoce, lo que no sabe cómo funciona. Me decía alguien del INTA hace unos días, estuvimos charlando con intendentes, algunos no sabían qué hacíamos. Eso no puede ocurrir. Exacto, exactamente. Yo creo que bueno, como siempre digo, de todas las cosas malas uno aprende algo, y yo creo que hemos aprendido de este periodo que estamos transitando, que tenemos que comunicar de mejor manera lo que nosotros hacemos. Que a la sociedad le tiene que llegar los resultados de nuestras investigaciones, de nuestra vinculación, de la extensión universitaria, mostrarles que somos útiles. Comentaba la otra vez en una reunión la importancia de que tenemos los docentes ante la presencia de la inteligencia artificial en los alumnos, ¿no? Sí. Yo creo que el gran y mayor desafío nuestro hoy es cómo hacemos para que los alumnos en el aula sientan la necesidad que tiene que estar el profesor al frente y que no pueden resolver todo con la inteligencia artificial. Entonces, estos desafíos que van avanzando a pasos agigantados, hay que prepararse, digamos, para afrontar eso, y una de las patas es esto, es comunicar y es demostrar que somos aún necesarios lo que hacemos. Claro. Que creo que es lo que estás diciendo, Miguel. Pensaba en esto también, que hoy hay que volver a como recuperar a la educación como como una apuesta estratégica para la movilidad social, digamos, ¿no? Eso que lo tenían tan claro nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras madres, hoy pareciera que hay que volver a consolidarlo, digamos. Claro, mira, la otra vez veía un informe que creo que lo había hecho la Deutsche Welle sobre cómo en la juventud había pegado, en especial de los países como somos nosotros, sobre la facilidad que los jóvenes piensen hoy que sin educarte podés hacer un montón de cosas y a la vez generar plata, ¿no? Sí. Y daba el ejemplo de los TikTokers, de algunos juegos de azar, que digamos esa es una problemática que es impresionante y que hay que empezar a abordar, pero pareciera que todo es más fácil, que no necesitas estudiar tanto, quizás haces 1 o 2 cursos que no sabes quién lo dicta y con eso ya puedes conseguir un trabajo y eso sacar adelante, pero estamos viendo cada vez más los trabajos que se consiguen que son precarizados, y en una crisis como la de hoy es mucha gente que necesita más horas de trabajo para poder llegar bien a fin de mes. Así es. Entonces, que eso es también el otro lado que no se está evaluando o que no se está viendo también dentro, digamos, de este esquema. Por eso yo creo que
hay que volver a insistir, digamos, que la única manera de ascenso, yo lo vivo diciendo que la universidad es una de las instituciones igualadoras por excelencia, porque uno comparte con compañeros mejor, con compañeros, uno socioeconómica me refiero, y todos convivimos en la misma aula. Por eso también a veces pienso, ¿no? Estas nuevas tecnologías como la hibridez o la educación a distancia, ¿cuál es el desafío que tenemos nosotros en la universidad pública para que no se pierda lo que conocemos como el efecto de pares, ¿no? Que es la convivencia que vos tenés con tus compañeros dentro del aula, que eso se reflejan en los beneficios como una mejor integración en la sociedad, si lo vamos a llevar a los beneficios, digamos, de una carrera, mejor rendimiento académico, pero sobre todo la mejor convivencia en la sociedad. Yo creo que muchas de las cosas que estamos viviendo hoy, que eso lo dicen los psicólogos y muchos educadores, fueron resultados de una pandemia en donde todo el mundo estuvo aislado. Claro. Entonces, muchas de estas cuestiones que lo abordan, ¿no es cierto?, la economía, la educación, o la economía de la educación, que la que estoy trabajando, son temas que hay que verlos y que hay que observarlos porque hoy lo estamos viviendo. Hay una cosa que quería consultarte. Sí. Cuando planteaste en su momento, porque sabemos que has hecho muchos trabajos en torno a esta idea de la productividad en las universidades públicas argentinas, ¿no? Que la necesidad de medir, vos lo decías más temprano, digamos, discutir con números, como decía un antiguo profe también en economía. Esto también tuvo su resistencia en algún momento. Había gente que no le interesaba mucho que anduviéramos por esos caminos, digamos, haciendo mediciones hacia adentro. Claro, sí, es cierto, a veces los números provocan esa sensación de miedo, de que uno se puede equivocar o que no está haciendo bien las cosas, o de las críticas, ¿no? Yo siempre digo esto, que uno no tiene que tener miedo a crítica, pero siempre la crítica esté basada en evidencias. Claro. ¿No? Es decir, a ver, si yo no estoy con los recursos que estoy teniendo, no puedo mejorar la tasa de graduación, bueno, empecemos a preguntarnos qué está pasando hacia adentro de nuestras universidades, hacia adentro de nuestras facultades, para que ese indicador que tanto me preocupa mejore. Yo creo que eso fue un avance, que aplaudo, ¿no es cierto?, a la Universidad Nacional de Misiones, que está creando todo un conjunto de indicadores para que se empiecen a medir estas cosas y que la transparencia que ya viene ya desde hace, este portal de transparencia que viene ya desde hace algunos años, sea más sólido, ¿no? Y esa solidez es a través de los indicadores, porque uno no puede saber cómo sabemos que la economía anda bien o mal porque tenemos un número, cómo sabemos que los precios suben o aumentan porque tenemos un número, ¿no? Un indicador. Entonces yo creo que es la forma por la que uno tiene que empezar a atacar los problemas, o sea, teniendo algún número, midiendo algo, y todo lo que sean ese tipo de iniciativas se las aplaude, ¿no? Juan, yo me acuerdo cuando era... ¿hay alguna medición en nuestra provincia, digamos, para esto, para dimensionar, o entre comillas también para medir el impacto que tiene en nuestra economía local la presencia de nuestra universidad, de los graduados y las graduadas de nuestra universidad? Mira, hay algunos indicios que están por ahí un poco explorados. Primero porque hay que reconocer que así, para tener números, uno necesita armar lo que nosotros llamamos la base de datos. Y a veces el armado de esa base de datos requiere la buena voluntad de muchas personas y de muchas instituciones, ¿sí? Sin embargo, de los cuales uno tiene que estar orgullosos es del modelo que tiene la Universidad Nacional de Misiones con sus regionales, que eso a que cualquier persona del interior no necesariamente tenga que moverse hacia la capital para poder asistir a la universidad pública, ¿no? Tenemos dos universidades públicas, la UNAU y la nuestra, pero la nuestra es un modelo que permite que la gente no se tenga que mover de su lugar para por lo menos estudiar, ¿no es cierto?, en una universidad pública. Si uno lo compara con otras provincias de Argentina, las universidades tienen sus sedes principalmente en las ciudades capitales. Entonces, todos los chicos que quieran ir a estudiar hay que moverse, ¿no es cierto?, hasta la capital.
Pero por eso, y volviendo a tu pregunta inicial, se está trabajando en una base de datos en la que se pueda visualizar primeramente, ¿no es cierto?, dónde están los graduados y qué están haciendo los graduados. Eso se está haciendo a nivel facultad, y se está poniendo y acondicionando un sistema que tenemos, un sistema de información que es el SIU, el SUCOYA, ¿no es cierto?, que sería como uno de los complementos en este sistema, que cada vez se está utilizando más en las unidades académicas para saber qué están haciendo nuestros graduados, dónde están, claro. y para medir como cierta medida el impacto, ¿no? Pero nosotros tenemos graduados en el sector público, en el sector privado, que han ocupado cargos sumamente importantes. Tenemos graduados que están afuera, trabajando en grandes compañías. Lo hablo, digamos, también desde el punto de vista de la Facultad de Ciencias Económicas, que es lo que por ahí más conozco. Además, la sola presencia de las facultades en las comunidades ya genera también un impacto muy muy interesante, ¿no? Para desde lo económico, pensando en las actividades que se generan alrededor, y también en el impacto político, social, cultural. Sí. Tenemos que saber que cuando la gente es más educada, tiene más libertad, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tiene más libertad para elegir, más libertad para decidir, más libertad en las opciones de trabajo que pueda conseguir. Siempre uno ve el esfuerzo, porque acá no hay que olvidarse del esfuerzo que hace la familia por detrás, porque uno puede tener, ¿no es cierto?, una universidad gratuita, o sea, sin cancelamiento, pero hay un esfuerzo enorme que hace la familia para que cada uno de los hijos pueda estudiar. Generalmente, si eligen, y volvamos al caso que elijamos una carrera que no está dentro de nuestra zona de residencia y nos tenemos que mover, y bueno, ahí está el alquiler que compartís con otro compañero, alimentarse, ¿no? Tenemos que saber también que hubo una reducción impresionante de los fondos que sostenían los comedores universitarios. Teníamos en el caso de la pandemia, donde comían, o previo a la pandemia y entre la pandemia, donde comían casi 1.000 alumnos, ahora a menos de 100, entonces, o al menos 100 alumnos. Entonces, todos esos cambios que se dieron, digamos, por falta de presupuesto o porque no están convencidos de las políticas sociales que a veces la universidad implementa, son cuestiones que, desde mi punto de vista, atrasan. Uno, como yo vuelvo a repetir, se puede mejorar todo, pero la cuestión es venir, nos sentemos, charlemos y veamos qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan en base a los números. Pero así decir, bueno, esto no funciona porque a mí se me ocurre, creo que eso es un retraso impresionante también, y todo este discurso que se le dio a la sociedad también, desde mi punto de vista, es un retraso importante. Juan, ¿y cómo lo conversan en el aula? Vos, tus alumnos, ¿cómo aparece esta coyuntura, esto que nos está atravesando a todos y a todas en el aula? Sí. Bueno, mira, a mí, por suerte, tengo materias donde me tocan los alumnos más grandes. Digo, por suerte más grandes, porque ya han podido transitar, ¿no es cierto?, mucho de su carrera universitaria. Estamos hablando de chicos que están en cuarto o en quinto año. Lo primero que yo siempre les digo es que tienen que animarse a opinar y hablar, porque si en la universidad no podemos opinar o hablar, no estaríamos dentro de una universidad pública, que es el espíritu de la discusión y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de todo esto que venimos padeciendo los procesos universitarios, primero llamamos a la reflexión, ¿no? A mí que me gustan los números, mostramos las estadísticas, comento cómo eran, siempre es la pregunta, pero de algunos, ¿no? Algunos, los profesores, esto no pasaba antes lo mismo, y bueno, y ahí uno tiene que explicarles cómo era el mecanismo que surgía, digamos, antes, que si bien a veces venían retrasados los pagos, en algún momento se volvían y se recuperaban, y uno al menos mantenía o superaba, ¿no es cierto?, a los procesos inflacionarios, pero era un flujo constante de dinero que recibía. Ahora, si todo funcionaría perfecto, no estaríamos en la calle marchando, ¿no? Y a eso sí, también creo que en cierta medida le preocupa, ¿no es cierto?, la situación, más porque a veces escuchan de que, bueno, un posible cierre de la universidad, arancelamiento, o han visto
arancelamiento o han visto, ¿no es cierto?, a buenos docentes partir, Ujú. Claro. ¿no? Y especialmente con docentes que son jóvenes, que vienen con una preparación muy fuerte, que ya Ujú. hicieron su doctorado, trabajaron, fueron becarios de CONICET, etcétera, etcétera, que reciben ofertas de otras universidades extranjeras y se van. Y eso es lo que va a suceder, Claro. y como yo siempre les decía, bueno, y al último va a venir a darle clases a alguien con muy poca formación, Ujú. que quizás no tiene la necesidad económica, entonces va a entrar a la universidad por el solo hecho de que está en la universidad. Claro. Entonces, y todo el recurso y todo el capital humano que uno va formando, o que ha formado a lo largo, se dispersa en un solo segundo. Ujú. Tal cual. Entonces uno tiene que también decirlo, ¿no? Decirlo esto de que si el capital humano formado, que en su preparación se está yendo, y bueno, es una alerta para quienes lo van a formar después, como yo le digo a ustedes, o sea, ustedes van a ser formados por gente que quizás no tiene nada de experiencia y así van a salir después como egresados. Entonces, la forma que si bien uno habla sobre la calidad, y nosotros cuando hablamos sobre calidad sabemos que por ahí es muy difícil medirla, sí sabemos que cuando el recurso principal que te está formando no está adaptado, no es capacitado en la forma, no puedes esperar que sus aprendices salgan de mejor manera, ¿no? Claro. Si bien, como yo siempre digo, lo más lindo de enseñar y de ver a nuestros graduados es que nuestros graduados superen a los maestros, que encuentren mejores posibilidades, que se formen de mejor manera, que sean brillantes en lo que hagan, porque esa es la satisfacción que no tiene precio en la docencia, ¿no? Que no se paga ni con ningún salario. Ver que tus resultados, tu alumno graduado, le ha ido bien en su vida profesional, ¿no? Juan, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad y bueno, también compartir la alegría de este ingreso a la carrera de investigador del CONICET y Muchas también gracias. esto que vos planteabas, ¿no? Lamentar que hay una cantidad que no pudo ingresar. Pero bueno, muchas gracias. Sí. No, gracias a ustedes por la entrevista. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Otro. Hasta luego. Bueno, Juan Dip. Juan Dip, doctor en economía, especializado en economía de la educación, es el tema al que le he dedicado muchísimos años de investigación como investigador. Uno de sus muchos trabajos tiene que ver estrictamente con el sistema universitario, con la productividad, palabra que a mucha gente no le gusta cuando se habla del funcionamiento de una institución como la universidad, que sin embargo lo primero que hacen los evaluadores es mirar esos números. Sí. Claro que se puede criticar eso, pero hay que tener los números también, ¿no? Hay que poder decir, bueno, nosotros como institución recibimos tal cantidad de alumnos, durante tanto tiempo permanecen dentro del sistema, aunque algunos no terminen, luego en la vida social se insertan en situaciones de mejor calidad laboral que las que tenían previamente.